Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas y todos aquellos que nos ven a través de YouTube o de Facebook. Es un placer nuevamente estar hoy, jueves 7 de abril del 2022, compartiendo un nuevo tema con ustedes. Está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya, de la Clínica de Salud y Bienestar aquí en la ciudad de Alajuela. Es un placer para mí estar compartiendo otro tema y espero que sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, y también para que lo puedan compartir con sus amistades, con sus vecinos, en fin, con sus familiares, porque son temas, creo, muy importantes, especialmente para los tiempos que estamos viviendo. Hoy quiero compartir con ustedes el tema ¿por qué yo practico la medicina natural? O sea, ¿por qué yo practico la naturopatía, que es la medicina natural? ¿Y por qué no practico la medicina alópata o la medicina homeopática? La que están en las dos grandes que hay más es la alopática y la homeopática. Bueno, vamos a ver que yo no practico la alopática, que es la medicina convencional o la oficial, o la medicina moderna. No la practico por lo que enseña, que lo contrario se cura con lo contrario. Yo no puedo... respeto, pero no lo voy a practicar, que lo contrario se cura con lo contrario. Y la homeopatía enseña que lo similar se cura con lo similar. Y hay que conocer, recuerden que yo les he dicho que el conocimiento es poder. Si tú quieres vencer al enemigo, tienes que conocer primero al enemigo. ¿Sí que? Porque el conocimiento es poder. Y como Dios dijo, si quieres, el pueblo muere porque le faltó conocimiento. Entonces, pero van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Así que entonces, ¿por qué yo practico la medicina natural? O sea, la naturopatía. Saben, en primer lugar, porque es la más antigua. Es la más antigua. Es la que ha mantenido sana a las personas de generación en generación a nuestros días. ¿Por qué? Porque es la medicina que se origina en Dios. Es la medicina, la naturopatía, la natural, se origina en Dios. Y si no, por si acaso, que se origina en Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el Edén y ellos le fallaron, Dios sabía que se iban a enfermar. Y para que conservaran la salud o la restablecieran, les dijo: van a comer toda hierba del campo. Es interesante. Y si seguimos más adelante, vamos a encontrar que después del diluvio, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés y lo llevó al monte Sinaí, allí en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés varias enseñanzas, varias lecciones, varias reglas, y entre ellas le dijo: dile al pueblo que coma hierbas amargas para que conserve su salud o se restablezca si la ha perdido. Así es muy interesante. Así que para que ellos se mantuvieran sanos tenían que comer hierbas amargas. ¿Ve? Eso es muy importante, ya lo vamos a ver. Bueno, cuando seguimos más adelante y llegamos al tiempo del primer imperio babilónico, vamos a encontrar que Dios, a los cautivos de Israel que llevó Nabucodonosor, entre ellos iba un joven de 17 años. Ese joven de 17 años nos da una gran lección para nuestros días. Él propuso en su corazón no contaminarse, no enfermarse con la comida del rey.
y se propuso comer en su corazón, para mantenerse sano, comer las legumbres, las leguminosas, las hierbas, comerlas con agua. ¿Y saben qué? 2 años después, Daniel no solamente era bien sano, era una de las personas más sanas, pero además de eso, era la persona más inteligente. 2 años más. Fue más inteligente que todos los sabios de Babilonia, solo comiendo leguminosas, legumbres, hierbas. Bueno, qué interesante. Pues pasó el imperio babilónico. Llegó el segundo imperio, los persas, los medios y los persas. Cuando ya los persas estaban cayendo ese imperio, casi en el tiempo de Artajerjes, en el tiempo de la reina Esther, se estaba levantando el tercer imperio, que era el imperio griego. Pues en ese tiempo, justamente contemporáneo de la reina Esther, en Grecia vivía un hombre que se llamaba Hipócrates. Hipócrates, Dios lo levantó también, que es considerado hoy el padre de la medicina occidental, o sea, el padre de la medicina moderna, así se considera. Él enseñaba que cuando una persona esté enferma, para conservar la salud o restablecerla, debía de comer, tratarse con tratamientos que fueran de fuentes naturales, decía él. Porque él aprendió de Daniel, era muy famoso Daniel en ese tiempo, y él aprendió de Daniel, y él decía cómo Daniel fue hasta 10 veces más sabio. Decía, debemos de tratar las enfermedades con fuentes naturales, sencillas, simples, que no tengan efectos secundarios, que no sean agresivas. Así enseñaba Hipócrates, que él vivió en el siglo más o menos 450, el siglo IV antes de Cristo. Imagínense. Por eso es que yo practico la medicina natural, la naturopatía, desde hace 40 años. Porque Hipócrates, él conociendo que para conservar la salud o restablecerla hay que buscar alimentos que fueran de buena nutrición y de buena eliminación. Y para ello decía, debe ser de fuentes naturales, sencillas y simples. Porque él decía, la enfermedad, dice, es una alteración funcional del organismo en todos los procesos de nutrición y de eliminación. Por eso hay que usar fuentes naturales, la hierba. Dice, la enfermedad no es más que una alteración funcional de todo el organismo en todas las funciones que tienen que ser del aparato digestivo, del hígado, de los riñones, los pulmones y la piel. Y para eso dice, use tratamientos que sean de fuentes naturales, sencillas, simples, que no sean agresivas y no tengan efectos secundarios. Por eso es que yo practico la medicina natural, la naturopatía, desde hace más de 40 años. La practico, de conocerla desde hace 60 años. La conozco desde pequeña, pero de practicarla hace casi 40 años venimos practicando la naturopatía, la medicina natural. Ahora, ¿por qué? Porque los remedios de Dios, vea qué interesante cómo lo dice una famosa escritora, Ellen G. White, decía, los remedios de Dios son los simples. Así decía Hipócrates, ¿no? Los remedios de Dios son los simples agentes naturales que no debilitan ni recargan al organismo por la fuerza de sus propiedades y virtudes que contienen, que son formidables y maravillosas para conservar la salud o restablecerla cuando se ha perdido, como así lo quería Dios con Adán y Eva. Lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Allí en el monte de Sinaí le dijo Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés que comiera hierbas amargas para mantenerse
conservar la salud, restablecerla. Lo enseñó Hipócrates, el padre de la medicina occidental. Y todavía esta gran sierva, Elena de White, dice, los remedios de Dios son los simples agentes naturales. ¿Ve por qué yo practico la medicina natural? Son los simples agentes naturales que no debilitan ni recargan al organismo por la fuerza de sus propiedades y virtudes que contienen, que son formidables y maravillosas para conservar la salud o restablecerla cuando se ha perdido. Así que por eso yo practico la medicina natural. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo no practico la medicina alopática? ¿Por qué yo no la practico? Bueno, para eso hay que saber cuándo y dónde se originó. Esa no se originó en Dios. ¿Cuándo y dónde se originó? La medicina alopática, o sea, la medicina moderna, ella nació en la Europa del siglo XV y se desarrolló y se consolidó en el siglo XIX. Y a comienzos del siglo XX, oiga, ya el siglo XX, entonces comenzó a subordinar, fíjense bien, comenzó a subordinar, por no decir a suprimir las medicinas tradicionales, a suprimirlas o subordinar las medicinas tradicionales, las más antiguas, las comenzó a suprimir. A esas medicinas tradicionales que practicaban las diferentes culturas de esos tiempos. En esos tiempos comenzó a subordinar o a suprimir las terapias, o sea, la medicina tradicional para que se practicaba por las diferentes culturas de los países de aquellos tiempos, con el propósito de librar o de liberar al ser humano, a los médicos y a los pacientes, para que no se practicara la medicina más antigua, para que no se practicara la medicina tradicional que la practicaban las diferentes culturas en aquellos tiempos. Y entonces, vea qué interesante, hay que saber entonces qué enseña, cuál es la base de la enseñanza de la medicina alopática. La base de la enseñanza de ella es que debe suprimirse los síntomas y las enfermedades con medicamentos, con radiación y con cirugía. Y yo no puedo compartir eso. Yo lo respeto, pero no lo comparto. Pero sí, la base de la enseñanza es que debemos de suprimir los síntomas cuando Hipócrates dice los síntomas no hay que suprimir. Lo que hay que suprimir es la causa y no los síntomas. Si yo suprimo elimino la causa, los síntomas van a desaparecer solos. Pero la medicina alopática enseña que debemos de suprimir los síntomas, las enfermedades, con medicamentos, con radiación o con cirugía. Ahora, ¿cuál es el medicamento? O sea, debemos de saber qué tipo de medicamento. ¿Qué tipo de medicamento? En la medicina alopática o la convencional, las drogas. Pero las drogas son agresivas, tienen efectos secundarios. Y además de eso, además de que tienen efectos secundarios o agresivas, saben ustedes que la base de ella es que lo contrario se cura con lo contrario. Vamos a ver cómo lo contrario se cura con lo contrario. Y hay que saber qué es eso. Bueno, un ejemplo. La gripe. La gripe se debe curar con un antigripal, un contrario. Que la fiebre se debe curar con un antifebril. Que la inflamación se cura con un antiinflamatorio. Que la diarrea se cura con un antidiarreico. O la depresión se cura con un antidepresivo. O el dolor se cura con un analgésico. O sea, para cada síntoma, un medicamento diferente. Para cada enfermedad, un medicamento diferente.
Es interesante. Ahora, por eso yo no practico ni la alopatía o la medicina moderna, convencional o oficial, ni practico la homeopatía, que ya enseña que lo similar se cura con lo similar. La homeopatía comenzó a finales del siglo XVIII, de muy lejos desde el Edén. Es recién, ¿no? A finales del siglo XVIII en Alemania, por Samuel Hahnemann. De allí es que hoy se practica la homeopatía, usando venenos de sapos, de hongos y algún tipo, pero se tienen que diluir, porque lo similar se cura con similar. ¿Ven? Entonces hay que usar eso, yo estoy envenenado, otro veneno, similar con lo similar. Ahora, ¿y qué enseña la medicina natural, la homeopatía? Pues lo mismo que enseña desde Moisés, lo mismo que creyó Daniel e Hipócrates, y lo mismo que cree Ellen G. White, que la enfermedad, no importa qué nombre tenga la enfermedad es una sola. Es una sola. Es autointoxicación. Auto, que significa uno mismo, intoxicación, envenenamiento. O sea, nosotros mismos nos intoxicamos o nos envenenamos con nuestro estilo de vida, especialmente en el comer y el beber. Allí nos intoxicamos o nos envenenamos. Si yo estoy intoxicado, ¿qué necesito? Si estoy intoxicado, lo que necesito es desintoxicarme. ¿Y qué es desintoxicarme? Es purificarme. Purificarme. ¿Y qué es purificarse? Es quitar lo malo para que quede solo lo puro. Eso es lo que cree Dios, lo que quiere Dios. Purificarse es quitar lo malo para que quede solo lo puro. Y para eso, solo a través de hierbas, de fuentes naturales, simples y sencillas, como son las hierbas que Dios dejó. Ese es el camino que Dios dejó para sanarnos. Y saben ustedes que es tan así que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, al pueblo de Israel, perdón, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés y lo llevó al Sinaí. En el Sinaí sí que hubiera un montón de leyes. No solamente como de los 10 mandamientos, no, habían leyes naturales, leyes de salud, leyes de higiene, leyes sociales, leyes de convivencia. Y entre esas leyes, Dios dejó 7 limpiezas, 7 purificaciones para mantenernos sanos, para conservar la salud o restablecerla. Y esas eran en las 7 fiestas. En las 7 fiestas del año que celebraba el pueblo de Israel, tenía que purificarse, que es desintoxicarse, ¿no? Tenía que purificarse en las 7 fiestas del año. Y allí le dijo que de las 7 fiestas, que en cada fiesta tenía que purificarse, 4 de las 7 eran la primavera. 4 se purificaban en la primera, que era 3 meses. Desde el comienzo hasta el final, acomodó 7 limpiezas que tenía que el pueblo purificarse. Con la Pascua, en la Panes Ácimos, en las primicias y en Pentecostés. Durante que esas fiestas caían en la primavera, que representa la primera venida de Jesús. Y las otras 3 que quedaban en el otoño, que representa la segunda venida de Jesús, que era ya desde antes Dios lo estaba diciendo lo que iba a hacer en el futuro. Las 3 fiestas tenían que purificarse en esas 3 últimas fiestas de otoño. En la de las trompetas, ahí tenían que purificarse. En la del Yom Kippur o del juicio tenían que purificarse. Y en la fiesta de los tabernáculos, que es cuando representa cuando Cristo viene por la segunda vez. Y hoy estamos ya en ese tiempo que tenemos que estarnos purificando. 7 veces al año lo hacía el pueblo de Israel, no porque estaba enfermo,
Siempre se purificaba aunque estuviera sano. Y si se enfermaba, con más razón, tenía que, además de esas 7, tenía que volverse a purificar si se enfermaba. Para eso estaban los levitas en el santuario, para purificar. Si había lepra, si había tiña, tenían que purificarse. Y saben que de allí, nuestros antiguos, aquí en América y en Centroamérica, de allí aprendieron y de allí enseñaban que a la familia había que purificarla, pero ellos no le llamaban purificación, purga. Ellos le llamaban purga. Que yo me acuerdo que a mí me purgaban, chiquito, me purgaban 2 o 3 veces al año. No porque estaba enfermo. Me purgaban 2 o 3 veces al año, que es purificarse. 2 o 3 veces al año. Al comienzo del verano y al comienzo del invierno. ¿Para qué? Para que cuando vinieran las enfermedades virales o bacteriales, no sufriéramos las consecuencias. Entonces nos purgaban antes de que llegara el sarampión, la varicela, la viruela o la polio. Y sabe que los que se purgaban no les daba eso. A los que se purificaban y se purgaban no les daba eso. ¡Qué Dios tan grande que tenemos! Los que se purgaban, o sea, se purificaban, no les daba eso. Los que no se purgaban, no se purificaban, que ya muchos habían perdido esa lección. Cuando yo estaba pequeño todavía, nuestros tatarabuelos nos purgaban. Fíjense que los que se purgaban, si acaso nada más alguna calenturita, pero no nos daban las terribles sarampión o varicela o viruela, que se les hacían unas pelotas de pus. Si les iba bien, les quedaban unos huecos, por lo general morían. La polio, los que no se purgaban, si le iba bien, la pierna solo se le encogía, le queda delgadita, pero por lo general moría. Entonces Dios dejó la purificación para que el pueblo se limpiara, para que el pueblo se purificara. Yo le pregunto a las personas hoy, o tú que me estás oyendo, o me estás viendo, a las personas que llegan a la clínica, por lo general siempre al final de la consulta les digo, ¿cuándo fue la última vez que usted se purgó? Y saben que la mayoría me dice, no, yo ni sé qué es eso. Nuestros tatarabuelos hasta nos hacían lavativas, tenían unas bolsas para lavarle hasta el recto, para limpiarle los intestinos, para conservar la salud o restablecerla. Pero ya hoy ya no se practica eso. Por eso es que yo practico la medicina natural, la más antigua, la que ha mantenido sana a las personas de generación en generación a nuestros días. Pero desde que se propuso subordinar o suprimir las medicinas tradicionales, la medicina más antigua, suprimirla, y así suprimirla de esas medicinas tradicionales que se practicaban por las diferentes culturas de aquellos tiempos, eso se ha perdido. Para librar a la gente o liberar a la gente de las medicinas tradicionales, para que ya no se practique la medicina antigua. Así que entonces yo voy a seguir practicando la medicina más antigua, la que se origina en Dios, que son los remedios de Dios, son los simples agentes naturales que no debilitan ni recargan al organismo. ¿Por qué? Por la formidable, es decir, los remedios de Dios, simples agentes naturales, no debilitan ni recargan al organismo por las propiedades que tiene la medicina natural, las propiedades y virtudes que contienen, que son formidables y maravillosas para conservar la salud o restablecerla cuando se ha perdido. Por eso es que practico esta medicina desde hace más de 40 años. Si usted quiere, aquí en la Clínica Salud Natural, de Medicina Natural, Clínica Salud Bienestar, muy pronto vamos a presentarles un combo
Vamos a presentarles un combo de todos los tratamientos que ofrezco para las personas. No importa qué nombre tenga su enfermedad. Hay para problemas gastrointestinales, cardiovasculares, neuroendocrinos, o sea, hormonales, respiratorios, problemas de los huesos, sobrepeso, obesidad. ¡Qué maravilloso! Es limpieza, es purificarse. Purificarse es quitar lo malo para que quede solo lo puro. ¿Usted le gustaría quedar así? ¿Quedar solamente lo puro? Por eso dice en Daniel 12:10 que en los últimos días muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Daniel 12:10, así dice. Ya estamos en ese tiempo, en la segunda Daniel. Tenemos que ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Yo ya esos temas los he compartido con ustedes. Busquen en Facebook Sala Clínica Salud y Bienestar Abel Moya y ahí van a encontrar estos temas. Por eso yo voy a dejar con ustedes este video que quiero que lo vean para que entiendan mejor por qué yo practico la medicina natural, la naturopatía, que es quitar lo malo para que quede solo lo puro. Vean este video, compártenlo también con los demás.